Mi nombre es Esteban Herrera y tengo 92 años. Mientras escribo estas líneas en el cuaderno que me regaló la enfermera Lupita, puedo escuchar el sonido monótono del televisor en la sala común del Hogar de Descanso Santa María, donde mi familia me encerró hace 6 meses por mi bien. Desde mi silla de ruedas, junto a la ventana del segundo piso, observo las calles de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, recordando cuando caminaba por esas mismas banquetas como un hombre libre, respetado, con propósito. Pero déjenme contarles mi historia desde el principio, porque las historias de los viejos como yo merecen ser escuchadas completas, aunque a veces duelan más de lo que uno quisiera. Era febrero de 2024 cuando mi hijo Eduardo y mi nuera Carmen llegaron a mi casa en la colonia del Valle con esas expresiones que había aprendido a temer. La mezcla de falsa preocupación e impaciencia que usan las personas cuando han tomado decisiones sobre tu vida sin consultarte. Eduardo tenía 58 años y era director general de una empresa de construcción que yo había ayudado a crear con mis ahorros de toda una vida. Carmen, su esposa desde hace 25 años, trabajaba como contadora en la misma empresa y siempre había tenido esa manera de mirarme como si fuera un mueble viejo que estorbaba en su casa perfectamente decorada. «Papá», me dijo Eduardo mientras se sentaba en el sillón donde había visto televisión durante los últimos 20 años, desde que murió mi esposa Esperanza. «Necesitamos hablar sobre tu situación». Yo sabía exactamente de qué situación estaba hablando. Durante los últimos meses, había tenido algunos episodios de confusión, momentos en los que olvidaba nombres o me desorientaba ligeramente. El doctor García había explicado que era normal para mi edad, que mi mente seguía siendo aguda, pero que el cuerpo de 92 años a veces jugaba trucos crueles. Nada grave, nada que justificara alarma. Pero para Eduardo y Carmen, estos pequeños lapsos se habían convertido en evidencia de que ya no podía cuidar de mí mismo. ¿Qué situación?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Papá, ya no puedes vivir solo. Es peligroso. La semana pasada te encontró la vecina en el jardín a las 2 de la mañana, confundido, y ayer casi te caes en las escaleras». Era cierto que había tenido algunas caídas menores y momentos de confusión, pero nada que no pudiera manejar con un poco de ayuda. Mi casa estaba llena de memorias de 60 años de matrimonio con Esperanza, de criar a Eduardo, de construir una vida digna trabajando como ingeniero civil para el gobierno federal durante 40 años. «Eduardo, podemos contratar a alguien que me ayude durante el día. No necesito...» «Papá», me interrumpió Carmen con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar razonable, pero ya había tomado una decisión. «Hemos estado investigando opciones y creemos que sería mejor para ti estar en un lugar donde tengas cuidado profesional las 24 horas». «¿Un asilo?». La palabra salió de mi boca como veneno. «Es un hogar de descanso de primera calidad», se apresuró a decir Eduardo. «Tiene personal médico especializado, actividades para mantenerte activo, otros residentes de tu edad con quienes puedes socializar. No quiero socializar con otros viejos abandonados. Quiero quedarme en mi casa». Carmen se movió incómodamente en su asiento y miró a Eduardo con esa mirada que intercambiaban cuando pensaban que yo no los estaba observando. «Papá», dijo Eduardo, «ya tomamos la decisión. Es lo mejor para todos». «¿Para todos o para ustedes?». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Eduardo evitó mi mirada mientras Carmen revisaba algo en su teléfono, como si la conversación fuera una simple formalidad que tenían que completar antes de proceder con sus planes. «Papá, no lo hagas más difícil de lo necesario. El hogar está muy bien ubicado, cerca de nosotros, y podremos visitarte regularmente». «¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me van a meter ahí?
Eduardo y Carmen intercambiaron otra mirada. «El viernes», dijo Carmen finalmente. «Ya pagamos el primer mes». El viernes. 3 días. 92 años de vida, reducidos a 3 días de aviso. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la sala donde Esperanza y yo habíamos visto nacer a nuestros nietos en televisión, donde habíamos celebrado Navidades y cumpleaños, donde habíamos llorado juntos cuando perdimos a nuestro primer hijo en un accidente automovilístico en 1987. La casa estaba llena de fantasmas, de una vida bien vivida, y ahora Eduardo quería borrar todo eso porque era inconveniente para sus horarios ocupados. Los 3 días siguientes pasaron como una pesadilla borrosa. Eduardo vino cada día con cajas, empacando mi vida entera como si fuera una mudanza cualquiera. Se llevó la ropa que pensaba que iba a necesitar, algunos libros, unas cuantas fotografías. Todo lo demás, decía, ya no servía o no cabía en el hogar. Traté de salvar algunas cosas importantes. Las cartas de amor que Esperanza me había escrito durante nuestro noviazgo, mis diplomas de ingeniería, las medallas que había recibido por mi trabajo en el proyecto de construcción del metro de la Ciudad de México en los años 70. Pero todo fue rechazado por falta de espacio. «Papá, en el hogar no necesitas estas cosas. Van a ser un estorbo, como yo». El viernes llegó demasiado pronto. Eduardo apareció con una camioneta y 2 hombres que comenzaron a cargar mis pocas pertenencias, como si fuera mercancía. Yo me quedé sentado en mi sillón, viendo cómo desmantelaban la única vida que había conocido. «Papá, ya está todo listo. Vámonos». Me levanté lentamente, caminé hacia la puerta y me volví para ver mi casa por última vez. En la pared todavía colgaba el retrato de boda de Esperanza y yo, 2 jóvenes llenos de sueños que nunca imaginaron que terminarían separados de esta manera. «¿Puedo llevarme la fotografía?», pregunté. «Ya está empacada en una de las cajas», respondió Eduardo sin voltear. El viaje al hogar de descanso Santa María fue el más largo de mi vida, aunque duró solo 40 minutos. Eduardo conducía en silencio, ocasionalmente haciendo comentarios sobre el tráfico, como si estuviéramos yendo a una cita médica en lugar de al final de mi vida independiente. El hogar era exactamente como me lo había imaginado. Un edificio de 4 pisos pintado de amarillo pálido, con jardines demasiado perfectos y un letrero que prometía cuidado especializado y ambiente familiar. La directora, una mujer llamada licenciada Vázquez, nos recibió con la sonrisa profesional de alguien que había perfeccionado el arte de hacer que las familias se sintieran bien por deshacerse de sus padres ancianos. «Don Esteban, bienvenido a su nuevo hogar. Estoy segura de que va a ser muy feliz aquí». Mi habitación era pequeña pero limpia. Una cama individual, un escritorio, una silla, un closet diminuto y una ventana que daba al estacionamiento. En las paredes había cuadros genéricos de paisajes que no significaban nada para nadie. Era como una habitación de hospital, pero sin la esperanza de irse pronto. «¿Qué te parece, papá?», preguntó Eduardo, mientras uno de los empleados acomodaba mis pocas pertenencias en el closet. «Está bien», mentí, porque ya no tenía fuerzas para pelear. «Vas a ver que te vas a acostumbrar muy rápido. Hay muchas actividades, otros residentes muy agradables». «Eduardo, ¿sí? ¿Vas a venir a visitarme?». «Claro que sí, papá. Cada semana te lo prometo». Esa fue la primera mentira que me dijo ese día, porque Eduardo se fue esa tarde y no volvió a aparecer por el hogar hasta 4 meses después, cuando vio mi cara en la televisión nacional. Los primeros días en el hogar de descanso Santa María fueron los más difíciles de mi vida. Me despertaba todas las mañanas esperando escuchar los sonidos familiares de mi barrio, los vendedores ambulantes gritando sus productos, el ruido de los camiones de la basura, los niños yendo a la escuela.
En lugar de eso, escuchaba el zumbido constante del aire acondicionado, las conversaciones en voz baja de las enfermeras y los gemidos ocasionales de otros residentes que habían perdido la capacidad de comunicarse. Durante las primeras semanas, me negué a participar en las actividades que organizaba el hogar. No quería jugar lotería con personas que no conocía. No quería hacer ejercicios dirigidos por una instructora de 25 años que nos hablaba como si fuéramos niños. No quería fingir que era feliz cuando me sentía completamente perdido. Don Esteban, me decía la trabajadora social, una mujer llamada licenciada Herrera, entiendo que el ajuste es difícil, pero tiene que hacer un esfuerzo por integrarse. Aquí tiene la oportunidad de hacer nuevos amigos, de mantenerse activo. Yo no quería estar aquí, le respondía siempre. Lo sé, don Esteban, pero ya está aquí y puede elegir ser miserable o puede elegir hacer lo mejor de la situación. Fue don Roberto, mi compañero de mesa en el comedor, quien finalmente me ayudó a entender mi nueva realidad. Don Roberto tenía 88 años y había estado en el hogar durante 3 años. Su familia lo visitaba cada Navidad y eso era todo. «Mira, Esteban», me dijo una tarde, mientras comíamos el guisado insípido que servían para la cena, «puedes pasarte el resto de tu vida esperando que tu hijo venga a rescatarte, o puedes aceptar que esto es lo que hay y tratar de encontrar algo de paz aquí». ¿Cómo puedo encontrar paz en un lugar donde no quiero estar? Porque la alternativa es la amargura, y la amargura es peor que la soledad. Don Roberto tenía razón, pero me tomó semanas aceptar su sabiduría. Lentamente comencé a participar en algunas actividades. Me uní al club de lectura no porque me gustaran los libros que escogían, sino porque era mejor que sentarme solo en mi habitación. Comencé a caminar por los jardines, no porque fueran hermosos, sino porque el ejercicio me ayudaba a dormir por las noches. Fue durante una de esas caminatas que conocí a doña Elena, una mujer de 85 años que había sido maestra de primaria durante 40 años. A diferencia de la mayoría de los residentes, doña Elena había llegado al hogar por voluntad propia, después de que un derrame cerebral la dejara con problemas de movilidad. «Yo escogí estar aquí», me explicó mientras nos sentábamos en una banca bajo la sombra de un ahuehuete. «Podría haber ido a vivir con cualquiera de mis 3 hijos, pero no quería ser una carga para sus familias. Aquí tengo mi independencia, dentro de lo que se puede». ¿No extraña su casa, su vida anterior? Todos los días. Pero extrañar es diferente a estar amargado. Yo extraño mi casa, pero no odio este lugar. Extraño mi independencia, pero valoro la seguridad que tengo aquí. Doña Elena se convirtió en mi primera amiga en el hogar, y gradualmente comencé a formar relaciones con otros residentes. Estaba don Mario, que había sido chef en restaurantes elegantes, y ahora organizaba competencias de cocina con los ingredientes limitados que nos permitían usar. Estaba doña Carmen, que había sido bailarina y nos enseñaba pasos de danzón en el salón de actividades. Estaba don Fernando, que había sido periodista y organizaba discusiones sobre eventos actuales que a veces se volvían muy acaloradas. Lentamente, muy lentamente, comencé a construir una nueva rutina, una nueva normalidad. No era la vida que había planeado para mis últimos años, pero era una vida, y en los momentos buenos, cuando estaba riéndome con mis nuevos amigos o ayudando a don Roberto con sus crucigramas, casi podía olvidar la traición que me había llevado a ese lugar. Pero las noches seguían siendo difíciles. En la oscuridad de mi pequeña habitación, cuando el hogar se quedaba en silencio excepto por el sonido constante de las máquinas médicas, mi mente regresaba invariablemente a los recuerdos de mi vida anterior. Recordaba cuando Eduardo era pequeño y me esperaba en la puerta cada día cuando yo regresaba del trabajo.
Recordaba cómo corría hacia mí gritando «¡Papá!» y se lanzaba a mis brazos como si fuera lo más importante del mundo. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo me había convertido de ser lo más importante en su vida a ser una carga de la que tenía que deshacerse? Pensaba en su infancia, cuando yo trabajaba turnos dobles para poder pagarle clases de fútbol porque quería ser jugador profesional. Recordaba su graduación de la universidad, cuando lloré de orgullo mientras él daba su discurso como el mejor estudiante de su generación. Recordaba su boda, cuando bailamos juntos y me dijo, «Gracias por ser el mejor papá del mundo». ¿Había sido todo mentira? ¿O simplemente las responsabilidades de la vida adulta lo habían transformado en una persona diferente? Durante las primeras 12 semanas en el hogar, esperé su visita cada día. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón saltaba pensando que podría ser él. Cada vez que sonaba el teléfono en la recepción, esperaba que fuera una llamada para mí. Pero las semanas pasaron y Eduardo no apareció. No fue hasta la 14ª semana que finalmente recibí noticias de él, y no fue la visita que había estado esperando. Fue una llamada telefónica de 5 minutos en la que me explicó que había estado muy ocupado y que pronto vendría a visitarme. La conversación fue fría, formal, como si fuera una obligación más en su lista de tareas pendientes. «¿Cómo estás, papá?» «Estoy bien, mijo. ¿Cuándo vas a venir a verme?» «Pronto, papá. Ahora estoy muy ocupado con la empresa y los niños, pero pronto voy a tener tiempo». «¿Cómo están mis nietos?» «Bien, están bien. Oye, papá, te llamo después. ¿Está bien? Tengo una junta». Y eso fue todo. 5 minutos después de 3 meses y medio de silencio. Esa noche lloré por última vez por Eduardo. Decidí que había gastado suficientes lágrimas en alguien que claramente había decidido que yo ya no formaba parte de su vida. Si iba a sobrevivir el tiempo que me quedaba en este mundo, tenía que encontrar una manera de seguir adelante sin él. Fue alrededor de esa época que comenzó mi nueva obsesión: recordar y documentar mi vida profesional. Al principio, solo escribía notas en el cuaderno que me había regalado la enfermera Lupita, pequeñas memorias sobre proyectos en los que había trabajado, reflexiones sobre mi carrera, recuerdos de mis años como ingeniero civil. Pero gradualmente, mi escritura se volvió más estructurada, más intencional. Comencé a recordar detalles específicos sobre el proyecto más importante de mi carrera: mi participación en el diseño y construcción del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México durante los años 70. Era un proyecto que había definido mi vida profesional, algo de lo que siempre había estado profundamente orgulloso. Había trabajado directamente con los ingenieros franceses que diseñaron el sistema, había supervisado la construcción de varias estaciones clave y había contribuido a soluciones técnicas que habían hecho posible construir un metro en el suelo inestable de la Ciudad de México. «¿Por qué escribes tanto sobre el metro?», me preguntó doña Elena una tarde, mientras yo tomaba notas en el jardín. «Porque fue lo más importante que hice en mi vida profesional», le respondí. «Ayudé a construir algo que millones de personas usan todos los días, algo que va a durar mucho más que yo». ¿Tus hijos saben sobre tu trabajo en el metro? Eduardo sabe que trabajé como ingeniero civil, pero nunca le interesaron los detalles. Siempre pensó que mi trabajo era aburrido. Tal vez algún día le interese conocer más sobre lo que hiciste. «Tal vez», respondí, aunque en el fondo dudaba que Eduardo alguna vez quisiera conocer la historia completa de mi carrera. No sabía qué tan profético era ese comentario hasta que llegó el día que cambiaría todo. El día que mi cara apareció en la televisión nacional y Eduardo se dio cuenta de que había subestimado completamente a su padre, inútil. El día que mi vida cambió para siempre comenzó como cualquier otro martes en el hogar de descanso Santa María.
Era el 18 de junio de 2024, exactamente 4 meses después de que Eduardo me había abandonado aquí, cuando me encontraba en la sala común viendo las noticias matutinas mientras desayunaba el café aguado y las tostadas sin sabor que servían cada día. Estaba distraído, pensando en las memorias que había estado escribiendo sobre mis años trabajando en el metro, cuando escuché al reportero de Televisa mencionar algo que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Y hoy se cumple exactamente 50 años del inicio de las obras del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de América Latina. Para conmemorar esta fecha histórica, el gobierno de la ciudad ha organizado una serie de eventos especiales, incluyendo un homenaje a los ingenieros pioneros que hicieron posible este logro extraordinario. Me quedé inmóvil, mi taza de café suspendida a medio camino hacia mi boca, mientras el reportero continuaba hablando sobre el programa de celebraciones. 50 años. Había pasado medio siglo desde que un joven ingeniero de 28 años, llamado Esteban Herrera, había comenzado a trabajar en lo que sería el proyecto más importante de su vida. «Don Esteban», me dijo doña Elena, sentándose a mi lado en el sofá. «Se ve muy pálido. ¿Se siente bien?» «El metro», murmuré, señalando hacia la televisión. «Están hablando sobre el metro». «¿El metro? ¿Por qué le interesa tanto?» No pude responder inmediatamente porque el reportero había comenzado a mostrar imágenes de archivo de la construcción original, fotografías en blanco y negro de túneles siendo excavados, de trabajadores mexicanos y franceses colaborando en el diseño de las primeras pruebas de los trenes. Y ahí, en una fotografía que llenó toda la pantalla durante varios segundos, estaba yo. Era una imagen que había sido tomada en 1974, durante la inauguración de la Línea 2. Yo tenía 28 años, llevaba mi mejor traje y mi casco de ingeniero, y estaba parado junto al director general del proyecto y al presidente Luis Echeverría. En mis manos sostenía los planos técnicos de las estaciones Tacuba y Panteones, dos de las más complejas del sistema debido al suelo particularmente inestable de esas áreas. «Ese soy yo», susurré, señalando hacia la pantalla con un dedo tembloroso. Doña Elena miró entre la televisión y mi cara, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Usted trabajó en la construcción del metro?» «No solo trabajé en la construcción», le dije, sintiendo una emoción que no había experimentado en meses. «Fui uno de los ingenieros principales. Diseñé el sistema de drenaje para las estaciones más profundas. Resolví el problema de cómo construir túneles estables en el suelo blando del lago de Texcoco». El reportero continuó explicando la historia del metro, mencionando los desafíos técnicos extraordinarios que habían enfrentado los ingenieros en los años 70. Hablaba sobre cómo habían logrado construir un sistema de transporte masivo en una ciudad construida sobre un lago seco, cómo habían desarrollado técnicas innovadoras para manejar hundimientos y filtraciones de agua. El proyecto del metro, decía el reportero, representó una colaboración única entre ingenieros mexicanos y franceses, resultando en innovaciones técnicas que fueron adoptadas posteriormente en sistemas de transporte en todo el mundo. Mientras escuchaba, los recuerdos comenzaron a fluir como agua a través de un dique roto. Recordé las reuniones interminables con los expertos franceses, tratando de comunicar conceptos técnicos complejos en mi francés básico. Recordé las noches trabajando hasta muy tarde en mi oficina en el edificio de la Secretaría de Obras Públicas, calculando y recalculando las especificaciones para las bombas de drenaje que mantendrían secas las estaciones subterráneas. Recordé especialmente el problema que casi había detenido todo el proyecto: cómo construir la estación Pino Suárez,
que tenía que ser excavada a una profundidad sin precedentes, pero que se encontraba directamente debajo de una zona con filtraciones de agua constantes del antiguo lago. «Doña Elena», le dije, levantándome del sofá con más energía de la que había sentido en meses, «necesito mostrarle algo». La guié hacia mi habitación, donde saqué de mi closet una pequeña caja que Eduardo había permitido que trajera, pero que nunca había abierto desde mi llegada al hogar. Dentro estaban algunas de mis fotografías y documentos más preciados. Mi título de ingeniero civil de la UNAM, certificados de reconocimiento del gobierno federal, y especialmente una carpeta con copias de los planos originales que había diseñado para el sistema de drenaje del metro. «Mire esto», le dije a doña Elena, extendiendo una fotografía donde aparecía cortando el listón inaugural de la estación Pino Suárez. Esta estación fue mi mayor logro profesional. Desarrollé un sistema de bombeo que podía manejar hasta 15.000 litros de agua por minuto. Doña Elena estudió las fotografías con asombro genuino. «Don Esteban, ¿por qué nunca nos había contado sobre esto? ¿Por qué su familia no habla de sus logros?» «Porque para Eduardo soy solo un viejo que estorba en sus planes», respondí con amargura que había estado acumulando durante meses. Nunca le interesó saber qué había hecho en mi carrera. Solo le importaba cuando podía sacar dinero de mis ahorros para su empresa. «Pero esto es extraordinario», insistió doña Elena, examinando los planos técnicos con la admiración de alguien que reconocía la importancia de lo que estaba viendo. «Usted ayudó a construir algo que define la ciudad. Millones de personas usan su trabajo todos los días». Regresamos a la sala común, donde otros residentes se habían reunido alrededor de la televisión. El programa especial sobre el metro había capturado la atención de casi todos, porque la mayoría éramos de esa generación que había vivido la construcción del sistema como un evento histórico. «Don Esteban», gritó don Roberto desde su silla, «¿sabía que están buscando a los ingenieros originales del metro? Dicen que van a hacer un homenaje especial». Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras prestaba atención completa al reportaje. El periodista estaba explicando que el gobierno de la ciudad había estado tratando de localizar a los ingenieros sobrevivientes del proyecto original para incluirlos en las celebraciones del cincuentenario. «Desafortunadamente», decía el reportero, «muchos de los pioneros del metro han fallecido en las últimas décadas y otros han sido difíciles de localizar. El gobierno está haciendo un llamado público para que cualquier persona que conozca el paradero de estos héroes de la ingeniería mexicana se comunique con las autoridades». Fue entonces cuando apareció en pantalla una lista de nombres que estaban buscando, y ahí, en letras grandes y claras, estaba «Ingui Esteban Herrera, especialista en sistemas de drenaje. Se busca información sobre su paradero». La sala común se quedó en silencio absoluto. Todos los residentes me miraron, como si acabaran de descubrir que había estado viviendo entre ellos un héroe nacional sin saberlo. «Don Esteban», murmuró la enfermera Lupita, quien había venido a ver por qué todos estábamos tan callados. «¿Ese es usted?» «Sí», respondí simplemente sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. «Ese soy yo». Lo que pasó después fue algo que nunca había experimentado en el hogar. Los otros residentes comenzaron a hacerme preguntas sobre mi trabajo, sobre cómo había sido participar en un proyecto tan importante, sobre las técnicas que habíamos usado. Por primera vez en meses me sentí como una persona respetada, alguien con conocimientos valiosos y experiencias que valía la pena escuchar. «Don Esteban», dijo don Fernando, el experiodista, «usted tiene que llamar a la televisión, tiene que decirles dónde está». «No sé», respondí con vacilación. «Mi familia, no creo que les guste la atención». «¿Su familia?», preguntó doña Elena con indignación que había estado creciendo desde que le había mostrado mis documentos.
¿La misma familia que lo abandonó aquí y no lo ha visitado en 4 meses? Don Esteban, usted no les debe nada. Doña Elena tenía razón, pero durante toda mi vida había sido una persona privada, alguien que prefería trabajar en las sombras en lugar de buscar reconocimiento público. La idea de aparecer en televisión me aterrorizaba tanto como me emocionaba. Piénselo, insistió don Fernando. Usted ayudó a construir algo que beneficia a millones de personas todos los días. Su historia merece ser contada. Esa tarde, mientras caminaba por los jardines del hogar, no podía dejar de pensar en las palabras de don Fernando. Durante 4 meses había estado viviendo como si mi vida hubiera terminado, como si ya no tuviera nada valioso que ofrecer al mundo. Pero ver mi fotografía en la televisión, escuchar que estaban buscándome, me había recordado que había sido más que el viejo inconveniente que Eduardo veía cuando me miraba. Había sido el ingeniero Esteban Herrera, especialista en sistemas hidráulicos, innovador en técnicas de construcción subterránea, contribuyente esencial a uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia de México. Esa noche, después de la cena, tomé una decisión que cambiaría todo. Enfermera Lupita, le dije, ¿podría ayudarme a hacer una llamada telefónica? Por supuesto, don Esteban. ¿A quién quiere llamar? A Televisa. Quiero hablar con el reportero que hizo el programa sobre el metro. La llamada se hizo al día siguiente. Lupita me ayudó a contactar a la estación de televisión y después de ser transferido varias veces, finalmente logré hablar con Marco Rodríguez, el periodista que había producido el reportaje especial. ¿Ingeniero Herrera? La voz de Marco sonaba incrédula. ¿Realmente es usted? ¿Hemos estado buscándolo por semanas? Sí, soy yo. Vi su programa ayer y... Bueno, quería decirles dónde estoy. Esto es increíble. Ingeniero, ¿estaría dispuesto a participar en una entrevista? Nuestros investigadores han estado revisando los archivos históricos y su trabajo en el metro fue absolutamente revolucionario. ¿Revolucionario?, pregunté, sorprendido por la palabra. Ingeniero, sabe que las técnicas de drenaje que usted desarrolló fueron adoptadas posteriormente en proyectos de metro en París, Nueva York y Tokio. Su innovación salvó literalmente el proyecto del metro de la Ciudad de México. Sentí que las lágrimas comenzaban a formar en mis ojos. Durante 50 años había sabido que mi trabajo había sido importante, pero nunca había sabido que había tenido impacto internacional. ¿Dónde le gustaría hacer la entrevista?, preguntó Marco. Estoy en un hogar de ancianos, admití con vergüenza. Mi familia me internó aquí porque pensaron que ya no podía cuidar de mí mismo. Hubo una pausa en la línea antes de que Marco respondiera, y cuando lo hizo, su voz tenía un tono diferente, más personal. Ingeniero Herrera, sería un honor para nosotros ir a entrevistarlo donde quiera que esté. Lo que usted hizo por esta ciudad merece ser reconocido, sin importar dónde se encuentre ahora. ¿Y cuándo querrían venir? ¿Mañana le parece bien? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en la entrevista, en lo que diría, en cómo reaccionaría Eduardo cuando viera a su padre inútil en la televisión nacional hablando sobre logros que nunca se había molestado en conocer. También pensé en Esperanza, mi esposa fallecida, y en cómo se habría sentido orgullosa de ver que finalmente estaba recibiendo reconocimiento por el trabajo que había definido mi carrera. Ella siempre había dicho que yo era demasiado modesto, que no valoraba suficientemente mis propios logros. La mañana siguiente, el hogar de descanso Santa María se convirtió en un hervidero de actividad. Marco Rodríguez llegó con un equipo completo de producción, camarógrafos, técnicos de sonido, productores. La licenciada Vázquez estaba visiblemente nerviosa por toda la atención, pero también parecía emocionada por la publicidad positiva que esto podría traer al hogar.
Ingeniero Herrera, me dijo Marco mientras configuraban las cámaras en la sala común. Antes de comenzar, quiero que sepa que hemos estado investigando su carrera y lo que descubrimos es verdaderamente extraordinario. Me mostró una carpeta llena de documentos que habían obtenido de los archivos del metro, reportes técnicos que yo había escrito, fotografías de las obras, testimonios de ingenieros franceses que habían trabajado conmigo y que aún vivían. Jean-Pierre Dubois, el ingeniero jefe francés del proyecto original, nos envió esto desde París, dijo Marco, mostrándome una carta escrita a mano en español cuidadoso. La carta decía: Esteban Herrera fue uno de los ingenieros más brillantes con los que he trabajado en mis 50 años de carrera. Su solución al problema de drenaje en Pino Suárez fue genial. Sin él, el metro de la Ciudad de México nunca habría sido posible. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente orgulloso de quién era. La entrevista comenzó con preguntas básicas sobre mi educación y cómo había llegado a trabajar en el proyecto del metro. Pero gradualmente, Marco comenzó a profundizar en los aspectos técnicos de mi trabajo y me di cuenta de que había hecho su tarea. Sabía sobre los desafíos específicos que habíamos enfrentado, sobre las innovaciones que habíamos desarrollado. Ingeniero Herrera, me dijo Marco durante la entrevista, nuestros expertos nos dicen que el sistema de bombeo que usted diseñó para manejar las filtraciones de agua sigue siendo usado hoy día, 50 años después. ¿Cómo se siente saber que su trabajo continúa protegiendo la infraestructura de la ciudad? Me siento honrado, respondí, mi voz quebrándose ligeramente. Siempre supe que era importante, pero nunca imaginé que seguiría funcionando después de tanto tiempo. ¿Su familia sabe sobre estos logros? La pregunta me tomó desprevenido y sentí una punzada de dolor en el pecho. Mi familia... Comencé, pero me detuve, tratando de encontrar las palabras correctas. Mi familia tiene sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Nunca han mostrado mucho interés en mi trabajo. ¿Es por eso que está en un hogar de ancianos? Estoy aquí porque mi hijo pensó que sería mejor para mí, respondí cuidadosamente, sin querer criticar a Eduardo públicamente, pero también sin mentir sobre mi situación. Marco asintió con comprensión y cambió de tema hacia aspectos más técnicos de mi carrera. Pero yo sabía que había capturado suficiente de mi historia personal para que la audiencia entendiera la ironía de mi situación, un héroe nacional olvidado por su propia familia. Después de la entrevista, que duró casi 2 horas, Marco me agradeció y me dijo que el segmento saldría al aire el domingo siguiente durante el programa de noticias de mayor audiencia. Ingeniero Herrera, me dijo antes de irse. Creo que se va a sorprender de la reacción que va a generar esta historia. No tenía idea de qué tan profético iban a ser esas palabras. El domingo llegó con una emoción y nerviosismo que no había sentido en décadas. Todos los residentes del hogar se reunieron en la sala común para ver mi aparición en televisión. Incluso algunos empleados se quedaron después de su turno para verme en las noticias nacionales. Cuando comenzó mi segmento, me quedé sin palabras. El programa no solo había incluido la entrevista, sino que habían creado un mini documental completo sobre mi carrera. Mostraron fotografías históricas, entrevistas con otros ingenieros, testimonios de expertos internacionales. Me presentaron no como un viejo en un hogar de ancianos, sino como el ingeniero Esteban Herrera, pionero de la ingeniería mexicana, héroe del metro. El ingeniero Herrera, decía la voz en off del reportaje, representa a toda una generación de profesionistas mexicanos que construyeron la infraestructura moderna de nuestro país. A los 92 años, continúa siendo un ejemplo de dedicación y excelencia profesional. Cuando terminó el programa, la sala común estalló en aplausos. Por primera vez desde que había llegado al hogar.
Me sentí como una persona valiosa, respetada, importante. Pero la verdadera prueba vendría en los días siguientes, cuando Eduardo viera el programa y se diera cuenta de que había subestimado completamente al hombre que había abandonado en un hogar de ancianos. El lunes por la mañana, 24 horas después de que mi historia saliera en televisión nacional, me desperté con un sentimiento que no había experimentado en meses: expectativa. Por primera vez desde que había llegado al hogar de descanso Santa María, tenía curiosidad de saber qué traería el día. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. A las 9 de la mañana, mientras desayunaba en el comedor con mis compañeros que seguían felicitándome por mi aparición en las noticias, la enfermera Lupita se acercó a mi mesa con una expresión que no había visto antes en su rostro, una mezcla de asombro y nerviosismo. «Don Esteban», me dijo, «hay muchas personas en la recepción que quieren verlo, periodistas, funcionarios del gobierno y su familia». Mi corazón se detuvo. Eduardo había venido. Después de 4 meses de silencio, después de haberme abandonado como si fuera un mueble viejo, mi hijo había aparecido el día después de que todo México me viera en televisión hablando sobre mis logros profesionales. ¿Mi familia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su hijo Eduardo y su esposa Carmen están esperando en la sala de visitas, pero don Esteban se ven muy nerviosos. Doña Elena, que había estado escuchando la conversación, me puso una mano en el hombro. «Esteban no tiene que verlo si no quiere. Después de 4 meses sin visitarlo, no tienen derecho a exigir nada». «Quiero verlos», respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza en mi voz. «Pero primero, ¿podrías pedirle a la enfermera Lupita que les diga a los periodistas que los atenderé después? Esto es algo que necesito manejar en privado». Mientras me dirigía hacia la sala de visitas, mi mente se aceleró con pensamientos contradictorios. Por un lado, estaba furioso por el abandono, por los 4 meses de soledad, por la manera casual en que habían desechado a su padre cuando les resultaba inconveniente. Por otro lado, había una parte de mí que había extrañado desesperadamente a mi hijo, que había esperado cada día una señal de que todavía le importaba. Cuando abrí la puerta de la sala de visitas, encontré a Eduardo y Carmen sentados rígidamente en sillas separadas, como si hubieran estado discutiendo antes de mi llegada. Eduardo se veía incómodo en su traje de negocios caro, y Carmen evitaba mi mirada mientras revisaba obsesivamente algo en su teléfono. «Papá», dijo Eduardo levantándose inmediatamente cuando me vio entrar. Su voz tenía un tono que no había escuchado en años, respeto mezclado con nerviosismo. «Eduardo», respondí simplemente, tomando asiento en la silla frente a ellos. «Carmen». «Papá, vimos el programa anoche», comenzó Eduardo rápidamente. «No sabíamos, quiero decir, sabía que habías trabajado como ingeniero, pero nunca supe sobre tu participación en el metro». «Nunca preguntaste», respondí con una calma que me sorprendió. «En 40 años nunca mostraste interés en saber qué había hecho en mi carrera». Eduardo se movió incómodamente en su silla. «Tienes razón, debí haber preguntado. Pero papá, ¿por qué no nos dijiste que eras famoso?» «No soy famoso, Eduardo. Soy un ingeniero que hizo su trabajo. Y no te lo dije porque cada vez que intentaba contarte sobre mi carrera, cambias el tema o me decías que ya hablarías de eso después». Carmen finalmente levantó la vista de su teléfono, pero solo para susurrarle algo a Eduardo que no pude escuchar. «Papá», continuó Eduardo, «la razón por la que estamos aquí es que, bueno, después del programa, han estado llamando muchas personas, periodistas, funcionarios del gobierno, incluso algunas empresas de construcción internacionales. Y piensan que tal vez sería mejor si regresaras a casa con nosotros, para que puedas manejar toda esta atención de manera apropiada». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita.
No habían venido porque se dieran cuenta de que me habían tratado mal. No habían venido porque me extrañaran o porque se sintieran culpables por haberme abandonado. Habían venido porque ahora yo era útil para ellos, porque mi nueva fama podría beneficiarlos de alguna manera. Eduardo, dije lentamente, ¿en algún momento durante estos 4 meses pensaste en venir a visitarme? Papá, he estado muy ocupado con la empresa. Esa no fue mi pregunta. Te pregunté si pensaste en visitarme, si te preocupaste por cómo me estaba adaptando, si me extrañaste, si te sentiste mal por haberme dejado aquí. Eduardo quedó en silencio, y esa pausa fue más reveladora que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Carmen, me dirigí a mi nuera, ¿tú qué opinas? ¿Crees que debería regresar a vivir con ustedes? Carmen me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 25 años de matrimonio con mi hijo. Por supuesto, don Esteban. Siempre hemos querido que regrese a casa. Solo queríamos asegurarnos de que estuviera seguro y bien cuidado. Interesante, respondí, porque hace 4 meses me dijeron que era peligroso para mí vivir solo, que necesitaba cuidado profesional las 24 horas. ¿Qué ha cambiado? Carmen y Eduardo intercambiaron una de esas miradas que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, la comunicación silenciosa de una pareja que estaba coordinando su historia. Papá, dijo Eduardo, hemos estado pensando mucho sobre la situación y nos damos cuenta de que tal vez actuamos demasiado rápido. Tal vez deberíamos haber explorado otras opciones. ¿Cómo cuáles? Como contratar a una enfermera para que te ayude en casa, como modificar la casa para hacerla más segura, como pasar más tiempo contigo para asegurarnos de que estuvieras bien. Todas las opciones que yo había sugerido 4 meses atrás y que habían sido descartadas inmediatamente porque eran demasiado complicadas o demasiado caras. Eduardo, le dije, ¿sabes cuántas veces me has visitado en estos 4 meses? Papá, ya te expliqué que he estado ocupado. 0, lo interrumpí. 0 visitas en 120 días. Una llamada telefónica de 5 minutos en la que me colgaste porque tenías una junta. Eso no es justo, papá. No fue porque no me importaras. Entonces, ¿por qué fue? Eduardo se quedó callado otra vez, y fue Carmen quien respondió. Don Esteban, entendemos que pueda estar molesto, pero ahora tenemos la oportunidad de corregir las cosas. Podemos ser una familia otra vez. ¿Una familia? Repetí. Carmen, ¿sabes qué es una familia? Por supuesto que sí. Una familia son personas que se cuidan mutuamente, que se apoyan en los momentos difíciles, que no abandonan a sus miembros cuando se vuelven inconvenientes. Eso es lo que ustedes hicieron conmigo. Carmen se sonrojó, pero mantuvo su sonrisa forzada. Don Esteban, todos cometemos errores. No, la interrumpí con una firmeza que no había usado en años. Esto no fue un error, fue una decisión calculada. Ustedes decidieron que era más fácil deshacerse de mí que encontrar una manera de cuidarme que no interfiriera con sus vidas cómodas. Eduardo se inclinó hacia adelante en su silla y por primera vez desde que había llegado, vi algo que podría haber sido remordimiento genuino en sus ojos. Papá, tienes razón, no te tratamos bien, pero no podemos empezar de nuevo, no podemos tratar de arreglar las cosas. ¿Por qué ahora, Eduardo? ¿Qué ha cambiado entre ayer y hoy? Verte en televisión me hizo darme cuenta de que nunca realmente conocí a mi padre. Me hizo darme cuenta de que desperdiciamos tantos años sin hablar realmente, sin que me contaras sobre tu trabajo, sin que yo preguntara. ¿Y qué más? Eduardo vaciló y supe que había llegado al corazón del asunto. Y me hizo darme cuenta de que las personas van a preguntarme por qué mi padre está en un hogar de ancianos cuando podría estar viviendo conmigo.
Ahí estaba la verdad. No habían venido por amor, remordimiento o deseo genuino de reparar nuestra relación. Habían venido porque mi nueva fama los hacía ver mal a ellos. Eduardo, le dije, ¿sabes lo que aprendí durante estos 4 meses en el hogar? ¿Qué? Aprendí que la familia no siempre está determinada por la sangre. Aprendí que las personas que realmente te aman no te abandonan cuando se vuelve difícil cuidarte. Aprendí que el respeto y el cariño se tienen que ganar todos los días, no se pueden dar por sentados. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al jardín del hogar, donde podía ver a doña Elena leyendo bajo el agüehuete y a don Roberto jugando ajedrez con don Fernando. Durante estos 4 meses, continué, esas personas se convirtieron en mi familia. Me cuidaron cuando estaba triste, celebraron conmigo cuando tenía pequeñas victorias, me acompañaron cuando me sentía solo. Nunca me hicieron sentir como una carga o como un estorbo. Papá, dijo Eduardo, su voz quebrándose ligeramente, sé que cometimos errores, pero eres mi padre. Quiero arreglar esto. Me volví para mirarlo, y por un momento vi al niño de 8 años que solía esperarme en la puerta cuando yo regresaba del trabajo. Eduardo, ¿me amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por supuesto que te amo, papá. ¿O amas la idea de tenerme? ¿Amas la conveniencia de poder decir que cuidaste de tu padre famoso hasta el final? Eso no es justo. ¿No? Entonces dime una cosa que hayas hecho en los últimos 5 años que me demuestre que realmente me amas. No que me necesitas, no que te sientes obligado hacia mí, sino que genuinamente me amas como persona. Eduardo se quedó callado durante un largo rato, y ese silencio me dio la respuesta que había estado temiendo. No puedes pensar en nada, ¿verdad? Le dije suavemente. Papá. Eduardo, el amor no es solo una palabra que dices, es lo que haces cuando nadie está viendo, cuando no es conveniente, cuando no obtienes nada a cambio. Carmen se levantó abruptamente de su silla. Don Esteban, creo que está siendo muy duro con Eduardo. Él está tratando de hacer lo correcto. ¿Ahora? Pregunté. ¿Después de que me vio en televisión nacional? Carmen, si Eduardo hubiera venido aquí hace una semana, antes del programa, y me hubiera dicho que quería que regresara a casa, tal vez habría creído que era genuino. Pero llegar el día después de que salí en las noticias, eso no es amor, eso es control de daños. Eduardo se cubrió la cara con las manos y por primera vez desde que había llegado parecía genuinamente afectado. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. ¿Cómo puedo demostrarte que realmente me importas? No puedes, respondí simplemente. Al menos no ahora. El daño está hecho, Eduardo. Me abandonaste cuando más te necesitaba, y ahora quieres que regrese porque soy útil para ti otra vez. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a quedar aquí para siempre? ¿Vas a castigarme por el resto de tu vida? No me voy a quedar aquí para castigarte, Eduardo. Me voy a quedar aquí porque es mi hogar ahora. Porque aquí hay personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellas. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y me volví hacia ellos una última vez. Si algún día decides que realmente quieres conocer a tu padre, si algún día decides que quieres una relación basada en amor genuino en lugar de conveniencia u obligación, sabes dónde encontrarme. Pero hasta entonces, por favor no regreses solo porque te hace ver mal que esté aquí. Salí de la sala de visitas y cerré la puerta detrás de mí, dejando a Eduardo y Carmen solos con sus verdaderas motivaciones. En el pasillo encontré a doña Elena esperándome con una expresión de preocupación maternal. ¿Cómo fue?, me preguntó. Exactamente como esperaba, respondí. Vinieron porque me vieron en televisión, no porque me extrañaran. ¿Y qué les dijiste? La verdad, que el amor real no aparece y desaparece según la conveniencia. Doña Elena
Asintió con aprobación. Hizo lo correcto, Esteban. A veces la gente necesita escuchar verdades difíciles. Durante las siguientes horas atendí a los periodistas y funcionarios del gobierno que habían venido a hablar conmigo sobre mi trabajo en el metro. Fue gratificante ver el respeto genuino en sus ojos, escuchar que mi trabajo había tenido impacto duradero, saber que había contribuido algo valioso a mi país. Pero lo más gratificante fue regresar al comedor esa noche y ver las caras sonrientes de mis verdaderos amigos, don Roberto, doña Elena, don Fernando, don Mario, doña Carmen y todos los otros residentes que se habían alegrado genuinamente por mi reconocimiento. Don Esteban, me dijo la enfermera Lupita mientras me servía la cena, todo el personal del hogar está muy orgulloso de usted. Es un honor cuidar a alguien que hizo tanto por la ciudad. Gracias, Lupita, pero el honor es mío. Ustedes me han dado una nueva familia cuando más la necesitaba. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, reflexioné sobre los eventos del día. Eduardo había venido, exactamente como había predicho, motivado por mi aparición en televisión. Había tratado de convencerme de que regresara a casa, pero cuando le había exigido honestidad sobre sus verdaderas motivaciones, no había podido darla. Era triste, pero también liberador. Durante 4 meses había cargado con la culpa de no ser un padre suficientemente bueno, de ser una carga para mi familia. Pero hoy había comprendido que el problema no era que yo fuera inadecuado. El problema era que Eduardo había perdido la capacidad de amar incondicionalmente. 3 semanas después de mi confrontación con Eduardo, recibí una carta que no esperaba. Era de mi nieto, Alejandro, el hijo mayor de Eduardo, que tenía 26 años y trabajaba como arquitecto en Guadalajara. «Abuelo», decía la carta, «vi tu programa en televisión y no podía creer lo que había logrado en tu carrera. Papá nunca nos contó sobre tu trabajo en el metro. Me siento avergonzado de que no supiera sobre tus logros y furioso de que estés en un hogar de ancianos cuando podrías estar compartiendo tu conocimiento con las nuevas generaciones de ingenieros». La carta continuaba explicando que Alejandro quería visitarme, que quería aprender sobre mi carrera, que se sentía mal por haber estado tan desconectado de su abuelo durante tantos años. «No vengo porque seas famoso», escribía. «Vengo porque eres mi abuelo y me di cuenta de que he perdido la oportunidad de conocerte realmente. Si me permites, me gustaría comenzar a visitarte regularmente, no por obligación, sino porque genuinamente quiero una relación contigo». Cuando Alejandro vino a visitarme 2 semanas después, supe inmediatamente que era diferente de su padre. Sus ojos mostraban curiosidad genuina, respeto real, amor incondicional. Durante 3 horas me hizo preguntas sobre mi carrera, sobre mi vida, sobre las lecciones que había aprendido. «Abuelo», me dijo antes de irse, «¿te puedo hacer una pregunta personal?» «Por supuesto». «¿Estás enojado con papá?» «No estoy enojado, Alejandro. Estoy decepcionado. Hay una diferencia». «¿Cuál es la diferencia?» «El enojo eventualmente pasa. La decepción te enseña a no esperar más de lo que las personas están dispuestas a dar». Alejandro asintió pensativamente. «¿Crees que algún día papá se dé cuenta de lo que perdió?» «Tal vez, pero para entonces, tal vez ya sea demasiado tarde para reparar lo que se rompió». «¿Y si no es demasiado tarde? Si él realmente cambia?» «Entonces estaré aquí», respondí. «Pero el cambio tiene que ser genuino, no motivado por culpa o conveniencia». Alejandro comenzó a visitarme cada mes, y esas visitas se convirtieron en algunos de los momentos más preciados de mi nueva vida. A través de él, pude ser abuelo de una manera que nunca había podido cuando vivía solo, añorando conexiones familiares que no llegaban. 1 año después de mi aparición en televisión, Eduardo volvió al hogar,
Esta vez vino solo, sin Carmen, sin agenda aparente más que hablar conmigo. «Papá», me dijo, sentándose en la misma silla donde había estado un año antes, «he estado yendo a terapia». «¿Oh?» El terapeuta me ayudó a entender que cuando mamá murió, yo nunca procesé completamente el dolor. En lugar de enfrentarlo, me dediqué completamente al trabajo y a mi familia nuclear y te excluí porque cuidarte me recordaba que había perdido a mamá. Era la primera vez que Eduardo había mostrado introspección real sobre su comportamiento. También me ayudó a entender que cuando te traje aquí no fue realmente por tu bien. Fue porque tenía miedo de verte morir y era más fácil alejarte que enfrentar esa realidad. «¿Y qué has aprendido en terapia?», pregunté. «Que el amor real requiere valor. Valor para estar presente durante los momentos difíciles. Valor para priorizar las relaciones sobre la conveniencia. Valor para admitir cuando estás equivocado». «¿Y tienes ese valor ahora?». Eduardo respiró profundamente. «No sé, pero quiero intentar desarrollarlo. Quiero intentar ser el hijo que merecías, aunque sea tarde». «Eduardo», le dije, «no necesito que seas perfecto. Solo necesito que seas honesto. ¿Realmente quieres una relación conmigo o sientes que debes tenerla?». «La quiero», respondió sin vacilar. «He perdido demasiado tiempo contigo, papá. No quiero perder más». Fue el comienzo de una nueva relación entre nosotros, una que tomó meses desarrollar y que nunca sería la misma que habíamos tenido antes. Pero era real, basada en honestidad en lugar de obligación. Eduardo comenzó a visitarme cada 2 semanas y esas visitas gradualmente se volvieron menos tensas, más naturales. Me contaba sobre su trabajo, sus preocupaciones, sus alegrías. Yo le contaba sobre mi vida en el hogar, sobre mis amigos, sobre las memorias que seguía escribiendo, pero nunca regresé a vivir con él. El hogar de Descanso Santa María se había convertido en mi verdadero hogar, y mis compañeros residentes se habían convertido en mi verdadera familia elegida. 5 años después de mi aparición en televisión, mientras escribo las páginas finales de mis memorias, puedo decir que los últimos años de mi vida han sido algunos de los más satisfactorios. He recibido reconocimientos del gobierno por mi trabajo en el metro, he sido invitado a conferencias de ingeniería, he asesorado a jóvenes profesionales, pero más importante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para encontrar tu valor, para exigir respeto, para construir relaciones basadas en amor genuino en lugar de conveniencia. Mi rostro apareció en la televisión nacional y eso cambió muchas cosas. Pero lo que realmente me cambió fue darme cuenta de que merecía mejor tratamiento del que había estado aceptando y que tenía el poder de exigirlo. Eduardo y yo tenemos una relación ahora, pero es una relación de iguales, basada en respeto mutuo. Alejandro se ha convertido en uno de mis mejores amigos, y mis compañeros en el hogar siguen siendo la familia que elegí cuando mi familia biológica me abandonó. A veces, las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperas. Y a veces, la familia real es la que construyes, no la que heredas. Mi nombre es Esteban Herrera, tengo 97 años y finalmente he aprendido la diferencia entre estar solo y estar abandonado, entre ser viejo y ser irrelevante, entre existir y vivir con dignidad. Y esa, al final, es la lección más importante que puedo compartir.